La representante del gobierno estadounidense en las conversaciones que terminaron en Cuba y que, por cierto, hoy esta dama se reunió con un grupo de disidentes en la isla, la señora Roberta Jacobson, y que quede claro, también puede contar lo que pasó en español. Aunque la política de los Estados Unidos ha cambiado, estamos listos de avanzar. Vamos a ver si el gobierno cubano está listo de mover tan rápido como nosotros. Pero les voy a decir que no está listo aparentemente porque el gobierno cubano tiene unas ideas esotéricas. Si escuchan al señor Gustavo Machín, que es integrante de la delegación cubana, podrán comprender por qué. La delegación cubana expresó que, por supuesto, tenemos distintas concepciones sobre el ejercicio de la soberanía nacional, derechos humanos, democracia, modelos políticos, relaciones internacionales. Y a su vez mi delegación, al exponer preocupaciones sobre el ejercicio de los derechos humanos en los Estados Unidos y a partir de las experiencias de Cuba en este campo y la contribución de Cuba también al ejercicio de los derechos humanos en otros países, mi delegación reiteró su propuesta de sostener un diálogo respetuoso sobre bases recíprocas entre Cuba y los Estados Unidos. Machín agregó que en Cuba están muy preocupados por las violaciones de derechos que ocurrieron en Ferguson con la muerte de un joven negro y también en Nueva York con un episodio en que falleció a manos de un policía, también un ciudadano de raza negra, cosa que generó protestas aquí a nivel nacional. No mencionó preocupación alguna por las pateaduras que les dan a las damas de blanco periódicamente, ni por la cantidad de gente que encarcelan por gritar viva los derechos humanos. La señora Roberta Jacobson hizo otras declaraciones, en este caso en inglés. We also address continuing areas of deep disagreement between the United States and Cuba. This includes our concern about progress in the areas of freedom of expression and human rights. We think that we need to make decisions in our own interest and take decisions that are going to empower the Cuban people. But the verdict on whether that succeeds is still to be made. Hubo reunión hoy con disidentes. Una de las principales figuras de la disidencia decidió no participar, es la señora Berta Soler, titular de las Damas de Blanco, y dijo por qué. Realmente estaba pidiendo que existiera un balance entre los seleccionados para participar con respecto a su opinión, puesto que el día 18, cuando llegaron los congresistas y los senadores, hubo un desbalance en cuanto a la selección de participantes y con su opinión. De hecho, de que realmente me dirigí el mismo día 18 a funcionarios de la SINA, pero también el martes 20 dándole un listado para que tuvieran en cuenta, para que no existiera el desbalance en el desayuno. Mi cuestión esta que no hubo resultados y por lo tanto decidimos no estar las Damas de Blanco allí en el desayuno con la subsecretaria de Estado. Eso es lo que conversó con nuestro compañero Miguel Sánchez temprano, Berta Soler. Hubo disidentes que sí acudieron, incluyendo a Elizardo Sánchez, también a José Daniel Ferrer, titular de la UNPACU. Esto es algo de lo que comentaron. Es muy cordial, de gran cercanía humana, y estamos complacidos con este encuentro, aunque naturalmente no estábamos todos los integrantes de la sociedad civil independiente, apenas una pequeña representación, pero hubo gran sintonía y comprensión de ambas partes. La mayoría de la oposición, yo diría que toda la oposición está de acuerdo en la necesidad, ¿no?, de mover a la población a reclamar sus derechos y libertades básicas. Ya esta cuestión de si estamos o no, si saludamos o no el diálogo entre el gobierno norteamericano y el cubano, yo diría que es secundario, porque lo importante es que nos mantenemos unidos en que libertad, democracia y respeto a los derechos humanos son la cuestión fundamental en este caso.
Vamos a asomarnos a algunos de los detalles que ha habido en el correr de estas últimas horas en este comienzo de negociaciones. A partir del 1 de marzo, las tarjetas de crédito y débito Mastercard emitidas por bancos de Estados Unidos podrán usarse en Cuba, según anunció hoy esa compañía. Mientras tanto, el gobierno de Raúl Castro podría muy pronto verse en la necesidad de admitir que el bloqueo no viene de afuera, sino de adentro. La nueva política de Barack Obama hacia la isla incluye un permiso para que Estados Unidos importe servicios y productos de los empresarios independientes cubanos. Según fuentes del Departamento de Estado citadas por el Nuevo Herald, la lista de esos productos será amplia, con el fin de estimular la creatividad de los cuentapropistas y ampliar así las exportaciones de Cuba. Hasta ahora, el régimen de Raúl Castro solo autoriza a los pequeños negocios a trabajar por su cuenta en unos 200 renglones, la mayoría de consumo interno. Sin embargo, cuando el Departamento de Estado publique su lista, no se limitará a esos renglones, indicó el diario. Al autorizar a otros productos y servicios como los de programación de computadoras, construcción y traducciones, Estados Unidos forzaría a La Habana a ampliar la empresa independiente en la isla o, de lo contrario, a frenar desde adentro la iniciativa privada. Un experto en las relaciones económicas entre Estados Unidos y Cuba, como es el señor Emilio Morales, que preside el Havana Consulting Group, tiene una idea un poco diferente de la que presentan algunos medios de comunicación sobre lo que es, por ejemplo, esta famosa lista de posibles importaciones. Primero, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tan realista es que haya una maquinaria exportadora del sector privado cubano a Estados Unidos? No sé qué sueño o qué pesadilla tuvieron la gente de esos medios, pero en realidad es muy difícil que el sector privado cubano tenga la posibilidad de exportar productos a Estados Unidos a una escala comercial. Primero, porque no tiene la infraestructura para producir. Segunda, porque las 201 modalidades que están autorizadas, si tú las agrupas en gremios, serán unos 25, y de ellas el 95% están destinadas a los servicios, no a la producción. Entonces, ¿qué podés exportar? ¿Una marca de restaurante? Va a ser difícil competir en Miami una marca de restaurante por la cantidad de dinero que tienen que invertir. Entonces, ¿qué es lo que queda? El otro 5%. Productores de maní, de turrón de maní. ¿Dónde están los envases? ¿Dónde están el papel celofán para envolver el turrón? Etcétera, etcétera. ¿Dónde está la materia prima para producir a gran escala? Es decir, hay toda una serie de acápites que cumplir que no existen. Ni siquiera hay un mercado mayorista todavía para los cuentapropistas. Entonces, pretender que Estados Unidos va a recibir una avalancha de N cantidad de productos que sean importados, eso es una falacia. Al mismo tiempo, y lo comentábamos un ratito antes del programa en tono jocoso, si se quiere, esto es como la segunda llegada de Cristóbal Colón al Caribe. ¿Por qué? Sí, cuando Obama anuncia el día 17 de diciembre que se están dando pasos para restablecer las relaciones diplomáticas, enseguida hubo pánico en los empresarios norteamericanos, en las grandes compañías. Queremos estar ahí, queremos llegar, queremos ser los primeros. Y es cierto que el efecto logró de que poner del final de la fila a los empresarios norteamericanos al principio, porque el camino ahora se hace más corto, aparentemente. Entonces, para ellos es como llegar a Cuba y decir, bueno, si Colón dijo que eran para sus ojos era la tierra más hermosa que había encontrado, por todo lo que significó después, para los empresarios norteamericanos ahora es la tierra más fértil para invertir su capital, claro, por todo lo que hay que hacer en Cuba. Estuvimos sacando cuentas, Emilio, en su sitio de internet con el Havana Consulting Group, prolijamente lleva cada año la cuenta de lo que son, por ejemplo, las remesas a Cuba. Y entonces cuando hablamos de que esto le conviene a Cuba porque van a entrar divisas, y no hay duda de que pueden entrar más divisas, pero para poner en perspectiva los números, Emilio tomó desde el 2000 hasta el 2014, que acaba de finalizar. Y en términos de remesas, la suma dio 25.000 millones de dólares. Yo creo que 5 veces o 6 veces lo que los empresarios extranjeros han invertido en Cuba en igual periodo. O sea que estamos hablando, es un ingreso de divisas muy considerable, claro, para un país con una economía tan endeble como es la cubana. Lo que pasa es que es un dinero que va mayormente a la familia, ¿no? A satisfacer las necesidades materiales, principalmente de alimentación y de vestirse del cubano, que no tiene otra opción.
por más que ves las cosas primero por el punto de vista del economista, primero por el punto de vista de los números, en realidad parece que el impacto más grande en el corto plazo es el psicológico. ¿El? El psicológico. Sí, claro, el psicológico tiene un tremendo efecto, porque de pronto tú ves la actitud de un gobierno que ha estado 56 años peleándose con el imperialismo y de pronto quieres ser amigos de ellos. Entonces, aunque la gente no lo diga, es un efecto tremendo, porque tú has estado educando generaciones enteras, 3, 4 generaciones, en una ideología que te convierte en un luchador antiimperialista. Y de pronto, ya tú no vas a ser más luchador antiimperialista, tú vas a ser un socio que te viene a ayudar a levantar la economía. Porque ya no hay más nadie que ayude. Venezuela, olvídense de ella. Mencioné algo en los titulares, es algo que surgió minutos antes del comienzo del programa, y es que la delegación cubana en estas conversaciones dijo que va a considerar ampliar los lugares a los que puede llegar un diplomático estadounidense dentro de Cuba. Emilio, lo alucinante es que, ¿a cambio de qué? A cambio de que el gobierno deje de apoyar a los disidentes dentro de Cuba. A cambio de que Estados Unidos se aleje de los disidentes. Cuando en todo caso, si de verdad quisieran que hubiera apertura, ¿cuál sería el problema de que se apoye de alguna manera a los disidentes? En realidad en estas negociaciones vamos a ver mucha tirantez, mucha retórica, y vamos a ver quién se cansa primero. Es poner sobre la mesa los puntos de vista de cada parte y en ese mapa ver cómo encajan las demás cosas, que es lo que le interesa en realidad a la gente, que se restablezcan relaciones y que haya un espacio para que los cubanos puedan vivir mejor. Esto de la tarjeta de crédito y débito, por ejemplo, puede tener un impacto importante. Se va a extender, sospecho, a otras compañías de finanzas y obviamente tiene un movimiento. Ya hay un volumen monumental de cubanos yendo a la isla, ya esa apertura se ha ido dando, o sea que ya está entrando mucho dinero. Puede entrar más, dicen que una de las cosas también con el turismo, pronto se puede oír hablar de cruceros que puedan parar en Cuba, etcétera. Pero cuando hablábamos hoy de las exportaciones, cuando hablamos de este tipo de cosas que requiere infraestructura, ¿es realista pensar que como mínimo hay que pensar en un año y medio, quién sabe si más, para que se pueda desarrollar por lo menos el cimiento de algo que permita generar una industria exportadora en el sector privado? No, para que la industria exportadora florezca, para el sector privado, yo creo que van a pasar más de 3 años. Primero tiene que levantarse el embargo. Segundo, el gobierno de Cuba tiene que dejar que los cubanos tengan una licencia para importar y exportar. Es decir, que puedan tener una empresa de verdad. Que no solo los que están, las modalidades que están abiertas hoy, no, que abran 1000 más. Que los agricultores también, que todo el mundo se ponga en función de la producción. Pero esto es un sueño. Hasta que no se den los pasos que tiene que dar el gobierno cubano para permitir que los cubanos puedan tener una infraestructura productiva propia, sin depender del Estado, que puedan ir a un mercado mayorista y comprar sus insumos o comprar todo lo que necesitan para producir, desde los fertilizantes hasta los envases para envasar los productos, y después tener toda la parte de infraestructura de transporte para distribuir esa mercancía, comercializarla, etcétera, etcétera. Mira, eso es un largo camino, un largo trecho. Vamos a seguir recorriendo pasos en ese camino a lo largo de los próximos meses. Creo que pronto va a estar Emilio de vuelta aquí con nosotros. Mejor hablo de semanas, pero por ahora muchísimas gracias y buen fin de semana. Redondeo este capítulo con algo de lo que dijo el senador republicano Marco Rubio sobre estas negociaciones. What they fail to recognize is that even today, over the last few years, the president has expanded trade. The president has expanded travel to Cuba. He's expanded the number of, increased the amount of remittances to Cuba. So if in fact their theory was correct, that more commerce would lead to more freedom, those increases in travel and those increases in visits to Cuba would have led to some increases in freedom. But in fact, what we have seen is the expansion of repression. Everyone who follows Cuba closely knows that over the last few years, repression on the island has actually increased. Al regresar, después de un